¿Qué tal amigos de Luxury Angels? ¿Va a caer el precio de la vivienda en el 2023? ¿Vamos a estar ante una nueva burbuja inmobiliaria? Hoy ha quedado en mis manos un artículo del Servicio de Investigación de BBVA Research. Y es un artículo de Miguel Cardoso donde hace una explicación sobre lo que puede ocurrir con el precio de la vivienda y va analizando las diferentes circunstancias que pueden afectar a su crecimiento o no en los próximos años. Me ha parecido muy interesante y he pensado que en este nuevo set de Luxury Angels lo quería compartir con vosotros para que veáis la importancia y os pueda dar un poco la guía de lo que puede ocurrir en los próximos meses, los próximos 1 o 2 años. Como me ha parecido de importancia, creo que lo vamos a leer y lo vamos a comentar a la vez. Y al final del vídeo os vamos a ver cuáles son los factores clave que tenemos que tener en cuenta para vigilar cuál va a ser el precio de la vivienda y si estamos en riesgo o no, o qué ventajas se pueden derivar del mercado inmobiliario en los próximos meses. Vamos a ello. Bien, el artículo que tenéis delante, y paso directamente a leerlo, se titula Precio de la vivienda, hacia dónde. Está fechado el 14 de noviembre de este mes, hoy es 30 de noviembre cuando estoy grabando este vídeo, y dice lo siguiente. Poco antes de 2008 corría un mantra que anunciaba el drama por venir. En España el precio de la vivienda no cae. La afirmación era relativamente verdadera. En la historia reciente del país no se habían producido caídas en términos nominales. Sin embargo, los excesos en el sector sí que se habían corregido con avances por debajo de la inflación, es decir, con reducciones en términos reales. Hoy, que la recesión asoma y la inflación vuelve, es probable que regresemos a un escenario en el que, a pesar de que los precios no bajen, la situación no sea tan favorable. Efectivamente, hasta la llegada de la crisis del 2008, España, por ejemplo, era un país en el que todo el mundo, pues la población somos eminentemente ladrilleros y todo el mundo decíamos que el ladrillo nunca baja, los pisos, la vivienda nunca baja. Bueno, pues esto ocurrió y hay que tener en cuenta que sí que ha pasado, tanto en la crisis financiera del 2008 al 2013, 2015, como en años anteriores, pero que ha tenido diferentes formas, diferentes orígenes y diferentes consecuencias. Sigamos con la lectura del artículo. Es conocido que durante el periodo 2008-2017 el precio de la vivienda cayó un 37% en términos reales. Lo es menos que lo hizo un 21% entre 1991 y 1997. Lo distinto es que mientras en el periodo posterior a la crisis financiera global la mayor parte del ajuste se realizó gracias a una reducción en el valor nominal de la vivienda, en los 90 la caída se produjo a través de la mayor inflación. Lo que ha ocurrido en la crisis del 2008 al 2013 es que ese ajuste se hizo realmente a través del precio de la vivienda, o sea, se vivieron pues una época donde fueron acompañando la bajada de tipos de interés y el precio de la vivienda nominalmente, o sea, bajó el precio de la vivienda directamente para volverse a ajustar y poder arrancar un nuevo ciclo que arrancaría en ese 2013-2014 gracias a esta bajada de tipos de interés. Pero en la anterior crisis, la del 90, que estaba hablando del 90, al año 96, en el 90 teníamos una inflación de un 6,7%, o sea, similar, bueno, inferior a la que estamos registrando ahora mismo. Es decir, que parte de esa bajada en el precio de la vivienda fue en gran parte por esa inflación, o sea que el ajuste no fue tanto por bajadas de precios nominales como bajadas de precios reales motivadas por la inflación. ¿Qué tan duro puede ser el ajuste en esta ocasión? Respecto a las anteriores caídas hay que resaltar dos diferencias. La primera es que ahora se espera una recesión de corta duración y de baja intensidad, y la segunda es que la potencial caída no se dará en un entorno en el que haya un desequilibrio que corregir. Aquí el servicio de estudio de BBVA está apostando a que la crisis va a ser ligera, entre comillas. Y lo segundo que está apostillando para diferenciarlo de la crisis financiera, por ejemplo, es que había un desequilibrio en ese momento, pues había un montón de viviendas que se vendían y que, por ejemplo, el sector financiero no había hecho los deberes, con lo cual había mucha gente sobreendeudada pidiendo muchísimas hipotecas que se había concedido sin medir el riesgo. Y eso en estos momentos no ocurre. Bien, esto es un buen factor para poder ver hacia dónde vamos. Sigamos. Por un lado,
se espera que esta crisis sea moderada y rápida. Los inventarios de gas acumulados parece que serán exitosos en evitar una situación de restricción. Las expectativas de menor actividad económica han hecho que el precio del combustible se estabilice y los cuellos de botella que afectan a la industria parecen estar resolviéndose. El coste del dinero no puede aumentar mucho más en un contexto en el que comienza a percibirse un punto de inflexión en la inflación y en el cual se prevé recesión. Finalmente, la inversión tendrá el apoyo de los fondos Next Generation EU, que vaticina que esta recesión va a ser corta, pero aquí todo el mundo habla de que los servicios de estudio, tanto de Kaiser, de BBVA, que son de los mejores considerados en el mercado, que sí que va a haber una recesión, pero que no va a ser tan fuerte. Que el gran problema es la inflación y que las armas que tienen pues los gobernadores, los bancos centrales, para poder manejar esta inflación y devolverla a su estado original, esas subidas de tipo de interés tampoco pueden ser muy grandes porque podrían afectar al consumo de una manera muy grave. Entonces, como que se tiene que hacer con cautela. Sigamos con el artículo. En este escenario, la renta de las familias continuará aumentando en términos nominales. La reforma laboral ha disminuido el peso de la contratación temporal, lo que probablemente reducirá la destrucción de empleo durante los próximos meses. Asimismo, mecanismos como los ERTE estarán disponibles para que las empresas mantengan los puestos de trabajo. Además, los salarios tenderán a aumentar conforme la negociación colectiva comience a incorporar la mayor inflación. En este entorno de estabilidad del empleo e incremento de las remuneraciones, la renta de las familias aumentaría un 4,5% el siguiente año. Aunque la compra resentirá el entorno de recesión, la caída en términos reales de la renta de los hogares y el aumento de los tipos de interés se beneficiará del ahorro acumulado durante la crisis y de los cambios en las preferencias que llegaron con el confinamiento. Nos está poniendo el servicio de estudios del BBVA en una situación en el que viene a decir que la economía se han hecho bien los deberes. Llegamos a este momento por un sobrecalentamiento mundial donde hemos estado consumiendo muchísimo. Esto ha hecho que haya un cuello de botella, que no se haya podido servir tantos bienes como estábamos demandando, y que gracias a la recesión, tiempo de ahorro que ha habido durante la pandemia, pues las familias están en una situación mejor, hemos sido más previsores, hemos ahorrado, y esto pues no nos tiene que afectar tanto como en el año 2008, donde las familias estábamos sobreendeudados. Se está hablando de que esta situación de inflación va a hacer que por los salarios, por las negociaciones colectivas, pueda haber subidas en la renta de los hogares de un 4,5%. Habría que ver si esta recesión hace que, por estos mecanismos que habla en el artículo de defensa de los ERTES y más los fondos Next Generation, si esto va a hacer que sigamos teniendo todo renta disponible, que es lo que parece que en el artículo, pues como que es muy cauto y dice que parece que va a ir bien, que las familias vamos a tener más ingresos y que esto nos va a dejar en una mejor situación. Todo viéndolo compatible con entornos de inflación de más de un 7%, 7,5%, un 8%, que no sé si esta renta lo va a compensar. Sigamos leyendo el artículo. Por otro lado, no hay grandes desequilibrios que corregir en el sector. La mencionada caída de los precios, posterior a la crisis de 2008, fue muy superior al descenso de la renta de los hogares, lo que ha reducido el esfuerzo para comprar una vivienda. Tanto las familias como las empresas constructoras han navegado por un difícil proceso de desapalancamiento que ahora les deja en mejor posición. A su vez, el sector financiero se encuentra adecuadamente capitalizado y ha limitado su toma de riesgo. Terminemos el artículo. Adicionalmente, no hay una sobreoferta que pueda presionar el valor de las viviendas a la baja indefinidamente. De hecho, varios factores han limitado la iniciación de nuevas construcciones en los últimos 2 años, al tiempo que la demanda ha crecido. Más aún, los limitantes de la oferta, como la incertidumbre sobre la nueva ley de vivienda, los controles de precios en el mercado de alquiler, la falta de suelo urbanizable o la dificultad para encontrar mano de obra, difícilmente cambiarán a corto plazo. En suma, es posible que después de un crecimiento de los precios en promedio superior al 5% este año, en 2023 el avance se encuentre entre el 0 y el 5%. Sin embargo, este incremento será menor a la inflación, como sucederá también en el caso de las rentas. Bien, no sé, esta lectura de BBVA, pues la verdad es que la encuentro positiva de cara al mercado y de alguna manera, viene a decir que la economía, que las familias lo han hecho bien, que esta situación de ahorro, que en el sector no hay una sobreoferta, también porque el sector de la construcción
pues se construyen ahora mismo entre 100 y 110.000 viviendas al año nuevas en España, transacciones cercanas a las 700.000 viviendas, o sea que constituye pues en torno a un 15% de todo lo que se vende, y que el sector de la construcción también ha hecho los deberes, y el sector financiero, porque no ha elevado el riesgo y digamos que ha sido contenido con todo esto. Es muy buena, una perspectiva muy bonita. Habrá que ver si se cumplen todos estos condicionantes de los que nos hablan, pero lo que está claro es que subida del precio de la vivienda en el 2023, pues en todo lo que hemos ido comentando en este canal, entre un 0, un 1, un 2%, hasta un 3% en el año 2023 y 2024, son previsiones que hemos visto en Bankinter, La Caixa, y ahora BBVA nos dice que entre un 0 y un 5%. Si tenemos en cuenta que inflación es que ha ido un 7, estamos hablando de bajadas en términos reales del precio de la vivienda. Los bienes inmuebles van a mantener esas subidas del precio de la inflación. Vamos a ver esos factores clave y qué pros y qué contras puede haber como resumen. Primero de todo, entre los factores clave vamos a ver, el primero es que hablamos, los 5 factores que habría que vigilar son, primero, una posible recesión menor y desequilibrios, que no encontramos tantos desequilibrios como en situaciones anteriores. Esto de la recesión menor, pues habría que verlo. La verdad es que llevamos ya casi un año hablando de que viene la recesión, y esto es, como dicen, el cuento del lobo, que al final pues tendrá que venir. Y pues alguno de los apuntes que hace, por ejemplo, BBVA, es que esta recesión sea menor. El segundo gran factor a vigilar pues sería este tema del gas y el combustible. Por ejemplo, ese tema que de las materias primas pues nos ha llevado a que todo sea más caro, pues parece que el tema del gas, de las nuevas reservas, los nuevos gasoductos o el proveer de los países de Norte África, pues esto está haciendo que el precio del gas y la dependencia del gas que no sea tan alta. Vamos a ver cómo es esto. Y por otro lado, se detectan ya bajadas en los combustibles, y hay que ver si esto se va a trasladar a los precios, también por esa previsión de una posible recesión. O sea que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Van a bajar los precios porque se ve que va a haber menos demanda por una posible recesión. El tercer punto a vigilar sería estas subidas de tipos con límites. Pues en la zona euro ya tenemos un 2%, pero en cambio el Euribor está anticipando todavía, pues hoy tenemos el Euribor a 12 meses a un 2,86%. Es decir, que estos tipos oficiales del 2, todavía se habla de que el 2023 vaya a estar, las previsiones que vienen en este informe de BBVA, en torno a pues hablamos de un 3 hasta un 3,25% el Euribor. Entonces, estas subidas de tipos oficiales, lo que viene a decir el informe es que, ojo, que hay que tener cuidado, que la inflación está por encima de un 7, está desbocada, pero que tampoco no te atreves en Europa a subir los tipos a un 4 o un 5%. Habrá que ver qué es lo que van a hacer. El gran punto sobre el que se ampara la industria un poco del tema de la vivienda es que el tema de que las familias tenemos menor endeudamiento ahora que, por ejemplo, que en el año 2008. Esto es verdad, se ha ahorrado mucho. Lo que hay que ver es si todas las familias están dispuestas a invertir en inmuebles o en otro tipo de cosas, o en caso de una recesión van a dedicar este ahorro al consumo, que puede que tengan que aumentar el consumo o otro tipo de gastos que tengan que hacer frente, como es el tema de la energía, los suministros, o de que los bienes cuestan más cada momento. Y hay que ver esa renta cuánto puede durar, si 1, 2 o 2 años de ese tiempo que se ha ahorrado. Por último, el quinto punto, para que lo tengas en cuenta, es el tema de la sobreoferta limitada. Se habla que en otros años, pues en el año 2008 había una oferta brutal, se construía sin límites, y que ahora mismo el sector de la construcción lo ha hecho tanto por cautela como porque los bancos no han sobrefinanciado tantas promociones y no hay una oferta. De hecho, se habla de la creación de nuevos hogares, de unos 200.000 nuevos hogares al año, y que la nueva vivienda viene a estar, por ejemplo, en España en unos 100.000 a 110.000 viviendas al año. No hay más sobreoferta. Habrá que ver también esas viviendas que todavía de la crisis del 2008 se han quedado sin vender, si tienen ajuste o no. Se habla de 300.000, 350.000 viviendas de
del exceso de la crisis financiera y que todavía no se han colocado, y si eso es una oferta que, pues, que la gente la va a demandar y se va a ir absorbiendo, o ya no tiene valor por estar en sitios sin valor, o porque son pues viviendas que ya no lo tienen. Pero parece que esta oferta está ajustada. El gran factor al final será si la crisis hace pues que las familias y con todo que vayan a comprar nueva vivienda, o los inversores pues van a seguir haciéndolo de esta forma alegre o más ajustada una vez que los tipos de interés sean más altos, y eso lógicamente va a hacer que tengamos menos acceso a los mismos precios de vivienda. Tendremos que bajar un poquito las pretensiones. ¿Qué os ha parecido todo esto? Me gustaría que nos dierais vuestra opinión. ¿Creéis que el precio de la vivienda va a bajar? ¿Se va a mantener? ¿Va a subir con la inflación? Nos gustaría saberlo, si lo podéis poner en comentarios. Si queréis más artículos como este, analizando artículos, informes de los servicios de investigación, de los grandes servicios de estudio de los grandes bancos, ponedlo en comentarios y darnos vuestra opinión. Mientras tanto, hemos querido hacer este vídeo especial. Os deseamos que tengáis una buena compra. Un saludo, queridos.